miércoles 18 de agosto de 2021. Continuamos con esta variante en los últimos días, especialmente de este medio verano europeo, con una programación express y en este caso concentrando programación con un solo programa, con una sola producción, nada menos que con nuestra tertulia central de los miércoles, hoy la número 49, y como no podía ser menos, una tertulia de lujo con un analista internacional, autor, consultor y docente universitario formado en ciencias políticas, relaciones internacionales y unas cuantas cosas más, ni hablar de su faceta como investigador de revisionismo histórico. Entonces, ya a instantes de subir a escena a Marcelo Bullo Omodeo, y por mi parte, presentarme Carlos Guillermo Senra, Educación e Investigación Integral y Prensa Alternativa, Educación Humana, CEDI.com, mi espacio personal. Unas breves palabras sobre este autor, que ya nos va a pasar a ilustrar sobre, obviamente, globalización y leyenda negra, tal cual fuera nuestra propuesta en la difusión, por transitar ahí los caminos del nacionalismo argentino, tanto cuando estaba en mi país hasta hace 3 años, como a la distancia, por apoyar, por investigar, por el tipo de periodismo que hacemos. Sabíamos de Marcelo Bullo, pero especialmente supimos más de él y nos asombramos con todo lo que tiene para ofrecer en cuanto a abrirnos la cabeza, a raíz de una entrevista realizada por un colega, si no me equivoco, Alejandro Álvarez, donde Marcelo, en un largo, fluido y profundo discurso, explicaba pormenorizadamente, justamente con lujo de detalles, todo lo que hace a esto que damos en llamar globalización y leyenda negra, y en especial me quedó grabado ahí a fuego en el alma y en el corazón un detalle muy importante que dirá Marcelo, hasta psicológico diría, que como hasta cierto punto quienes pregonaban, por ejemplo, multiculturalismo u otras delicias de este mundo globalizado, lo hacían puertas hacia afuera y puertas hacia adentro, mantenían más o menos la salud mental de su gente. Y como eso en un momento hizo un clic, yo a lo anterior le llamaba la gran Israel, así para mí mismo, ahora lo estamos comentando, esto de sí, multiculturalismo hacia afuera, pero hacia adentro, si no sos de nuestra etnia o como se llame, te esterilizamos y te revisamos y te masacramos y cosas por el estilo. Pero ahí Marcelo decía, bueno, en un momento esto se cortó y los que pregonan delicias de la globalización hacia afuera también se lo están haciendo comer a su propia gente. Entonces, de eso y de muchas otras cosas más, nada menos que Marcelo Bullo fue objeto de un infeliz comentario por parte del presidente de México, en un reciente acto relacionado con la liberación de Tenochtitlán. Entonces, para todo eso y mucho más, recibimos justamente al doctor Marcelo Bullo. Bienvenido, doctor, a la Caja de Pandora. Buenas noches para usted y para toda su audiencia, Carlos. Para mí, buenas tardes todavía, en Argentina. Muy bien, Marcelo. En materia de aclarar conceptos, ¿qué serían ciencias políticas? ¿Qué serían relaciones internacionales, que tienen que ver con tu formación? ¿Y qué diferencia habría entre ellas? Bueno, digamos que para no aburrirnos, ¿no es cierto?, nuestra audiencia, ¿no es cierto?, lo que diferencia fundamentalmente la política internacional del derecho internacional es que en la arena de la política internacional, ¿no es cierto?, todos los estados no son iguales unos a otros, mientras que en el derecho los estados son iguales unos a otros, ¿no? En la arena de la política internacional lo que rige es el poder. Y por lo tanto, la ciencia política en realidad lo que debería estudiar cuando se estudia en serio es el poder dentro de las naciones y las relaciones internacionales, su política internacional, es el poder, digamos, en el concierto de las naciones, en el escenario internacional, en el sistema internacional. Sistema internacional que está caracterizado hoy por el globalismo, ¿no es cierto? ¿Y qué es el globalismo hoy? Bueno, el globalismo hoy es el proyecto, ¿no es cierto?, político del capital financiero internacional.
Este capital financiero internacional es el gran poder del mundo, subordina a los estados, a las naciones, a los pueblos, pero no, por supuesto, mediante el uso de la fuerza, sino que lo subordina mediante una política que yo denomino de subordinación ideológica cultural, que consiste a través del control del complejo mediático universitario, mediático académico mundial, en crear determinadas ideas que la gente no sabe cómo surgen, que creen que surgen espontáneamente, pero que no saben que tienen un trasfondo, para que la gente, a partir de naturalizar esas ideas, que en realidad son contra natura, hagan lo que el poder financiero internacional quiere sin necesidad de que nadie lo obligue. ¿Cuáles son esas tres políticas de subordinación del capital financiero internacional para domesticar a los pueblos del mundo? Son tres. El libre comercio, ¿no es cierto?, la ideología de género y lo que me gustaría ocuparme el día de hoy, de la hispanofobia. ¿Está? ¿Por qué la hispanofobia? Se preguntará cualquier oyente. ¿Por qué estarían interesados en predicar la hispanofobia a través de la leyenda negra? Muy sencillo, porque la hispanidad fue el único proyecto político-cultural en la historia de la humanidad hasta el día de hoy que combina la lucha por la libertad al mismo tiempo que la lucha por la justicia. Esto es único en la historia de la humanidad. En todas las otras ecúmenes culturales, en la ecúmene cultural del mundo anglosajón, que surge a partir del calvinismo, en la ecúmene cultural del Islam, en la ecúmene cultural hindú, en ninguna se reproduce esta conjugación de lucha al mismo tiempo de la libertad, ¿está?, y la justicia. Y esto es lo que el poder financiero mundial no puede soportar, ¿está? No pueden soportar porque esta combinación hace que ellos no tengan poder. Es decir, un hombre que tiene que ser libre, pero al mismo tiempo que quiere ser libre le duele la injusticia de los otros. ¿Está? Le duele que el otro sufra, que sufra, se entiende, injusticias materiales o espirituales. Y entonces acá estamos delante de una política, ¿no es cierto?, de hace ya muchísimo tiempo, de demolición, se entiende, de demolición de la hispanidad, a través, está, de la creación del mito, se entiende, de la leyenda negra. Es decir, que España, se entiende, llegó a América con el solo fin, se entiende, de robar, esclavizar, matar, violar, ¿está? Cosa que no tiene nada que ver con lo que realmente ocurrió, porque no estamos hablando, en realidad, cuando uno estudia la historia seriamente, de una conquista de América, sino que conceptualmente, epistemológicamente, y yo puedo demostrarlo, como lo demuestro en mi último libro, en Madre Patria, desmontando la leyenda negra desde Bartolomé de las Casas hasta el separatismo catalán, que en realidad no deberíamos hablar de conquista, sino de liberación de América, de esa plaga de la humanidad que fue, se entiende, el canibalismo, la antropofagia y la guerra permanente. Marcelo, justamente tomándonos ahí de las casas, una pregunta técnica ahí de revisionismo histórico. Yo recuerdo que tuve la suerte de ir al secundario, al Colegio San José de Valvanera, cuando la enseñanza seguía siendo medianamente seria, medianamente profunda. Y una de las cosas que me quedó grabada, aparte siempre me apasiona la historia, es esto de los curas españoles, Montesinos y Las Casas, que acompañaron en determinado momento histórico al gobierno español en América, que en principio habrían publicado una autocrítica sobre la llamada conquista española, con una serie de detalles quizás un poquito que valdría la pena revisar o no. Pero bueno, ¿qué tendríamos para puntualizarle a la gente sobre Montesinos y Las Casas? Si es cierta esta autocrítica que hayan o no hayan hecho, o es una falacia histórica. Bueno, la verdad que la leyenda negra encuentra su origen en el libro de Bartolomé de las Casas, que un autor que nadie podría acusar en su sano juicio de fascista, ¿no es cierto?, como fue José Hernández Arregui, perteneciente al marxismo, califica de librito, ¿está? Y que otro autor marxista importante, como fue, ¿no es cierto?, Jorge Abelardo Ramos, dice, bueno, los enemigos de España se lanzaron sobre el libro de Las Casas como la mosca a la miel, y en el gran enemigo de España, que era en ese momento la Casa de Orange, hicieron 400 ediciones en todos los idiomas del mundo. Y Luis Alberto Sánchez, también un hombre de izquierda, perteneciente a lo que fue en su momento el APRA, Acción Popular Revolucionaria Americana,
fundada por Víctor Raúl de la Torre, que después entró en la Internacional Socialista, explica claramente, Luis Alberto Sánchez, cuando dice, bueno, señores, dice, para que las cifras que da de las casas, se entiende, de asesinatos, se entiende, por día y por mes, bueno, no daría, se entiende, ni con armas de automáticas ahora ni con aviones, es decir, no da por segundo la cantidad de muertes que dice las casas. Es decir, lo de las casas fue una fábula absoluta, pero lo interesante es remarcar qué es, Carlos, es que la experiencia española es a tal punto única en la historia, porque no fue un imperialismo, fue un imperio, no un imperialismo, de que el rey de España, Carlos I de España, Carlos V de Alemania, no sabiendo en realidad qué es lo que pasaba, porque no había WhatsApp, no había Telegram, no había, se entiende, Facebook, no había nada, dice, bueno, capaz que este hombre de las casas tiene razón, dijo el rey, y entonces lo mandó citar a España, y dijo, bueno, hagamos un gran debate, y a ver, que me expliquen qué es lo que está pasando, a ver quién dice que la casa tiene razón, y quién dice que de las casas no tiene razón, y que venga de las casas y explique. Esto es único en la historia de la humanidad, un emperador que decide terminar el proceso de conquista hasta saber qué es lo que está pasando. Esto fue único en la historia de la humanidad. No se lo voy a repetir nunca. De las casas estaba, pobrecito, un poco enfermo, tenía ahí sus amoríos, está siendo cura, y entonces, bueno, estos amoríos, que no quiero detallar porque no se pueden detallar ahora públicamente para no romper del todo lo políticamente correcto, hacen que de las casas emprenda, se entiende, esta fábula, se entiende, totalmente loca. Pero lo curioso de esto es que en ningún momento la monarquía española, a la cual se la acusa de dictadura, de todo, lo castigó de las casas, sino todo lo contrario. Dijo, bueno, puede ser que usted tenga razón, no sabemos. Entonces, ¿quiere usted un obispado? ¿Qué quiere? ¿Un obispado en América Central? Y le ofrecieron el obispado de Cusco, el más importante en ese momento de la América Española. Y ahí saltó el gran peruano, el primer peruano, culturalmente hablando, el Inca Garcilaso de la Vega, diciendo, señores, Bartolomé de las Casas es un mentiroso, se entiende, es un instrumento del mal, todo lo que dice es mentira. Garcilaso de la Vega, que era de mamá quechua, se entiende, princesa inca, y papá español, lo acusa, se entiende, de mentira. Entonces, ahí no hay nada de verdad. Pero lo interesante, Carlos, que es lo que yo quiero proponerle al presidente de México, que me ha acusado de promonárquico, pensamiento colonialista. Bueno, señor presidente de México, ¿no es cierto? Señor presidente de México, usted que dice estar, se entiende, muy interesado por la búsqueda de la verdad, se entiende, y de la objetividad. Bueno, lo que yo le propongo es que usted tenga, señor presidente de México, el mismo coraje, la misma honestidad intelectual que tuvo Carlos I de España, y que convoque a un gran debate público, donde yo participaría, por supuesto, contra lo que usted quiera que debatan en contra de mi persona, en la Universidad de México que usted quiera. Lógicamente, usted como el emperador, como rey de España, no podrá participar del debate como protagonista, pero podrá ser como Carlos V o Carlos I de España, escuchar este debate con la persona que usted quiera. Yo lo desafío, señor presidente de México, a que usted organice el debate en cualquier universidad mexicana que usted quiera, con el catedrático, con el periodista, con el profesor, con el político mexicano que usted quiera, para que por fin debatamos públicamente y descubramos quién de los dos miente. Si miente usted o miento yo. Porque el señor presidente de México tuvo la desfachatez de acusarme de mentiroso. Y entonces, como yo considero que es un hombre de bien, un hombre bien intencionado, le pido que como hombre de honor y de bien no tire la piedra y esconda la mano, porque me mencionó y mencionó mis entrevistas y mis libros, pero sin mencionarme personalmente, para esconder la mano, tirar la piedra con la mano, que convoque un gran debate, se entiende, en cualquier universidad de México, con el profesor que quiera el presidente de México, con el académico que quiera, con el periodista que quiera, entre ese profesor, académico, periodista y mi persona, para que debatamos quién de los dos tiene razón. Si yo, que sostengo que en realidad lo que aconteció fue la liberación de México, la liberación de la antropofagia, la liberación del imperialismo más atroz de la historia de la humanidad, que fue el imperialismo antropófago, se entiende, de los aztecas, o él que dice, se entiende, que eso era un paraíso terrenal donde los pueblos de México danzaban y comían alegremente.
Sí, Marcelo, en principio compartimos en la mitad de la pantalla una cita, por llamarlo de alguna forma, de Google, con la referencia del presidente mexicano hacia tu persona y tu libro, Madre Patria, y aquí recorriendo el manifiesto.com, un periódico justamente digital de política, una entrevista que te realizaran en relación a este curioso, más que curioso, episodio. Un presidente atacando a un autor argentino formado en revisionismo histórico y en ciencias políticas, confundiendo por ahí un poquito ahí lo que es la liberación de una ciudad con una conquista terrorífica. Una cita más que interesante a Eva Perón, justamente quien ensalza, a pesar de, digamos, fuera de lo que se pueda suponer, la entrada de España en América, toda la referencia justamente al gran robo de territorio sufrido por los mexicanos de parte de Estados Unidos. Entonces, vos, doctor Bullo, sabés que yo permanentemente, también la caja de Pandora, además de entrevistas, doy clases de educación integral y de psicología, traigo a situación este dilema entre los tontos y los cínicos, que por mi parte opino que los dos son peligrosos, pero que los tontos son mucho peores, porque por lo menos al cínico uno lo ve venir y más o menos el cínico se presenta como cínico, bueno, un poquito puede disimular, pero el problema del tonto es que se cree bueno, aparte es muy evangelista, convence a mucha gente, a muchas personas de que él es bueno y complica mucho más las cosas. Entonces, en el caso de este señor o de quien defienda la leyenda negra, ¿qué opinas? ¿Que hay una parte de tontería, una parte de cinismo, las dos cosas juntas? Bueno, Perón decía, entre un malvado y un burro trabajador me quedo con el malvado, dice, porque he visto malvados que se vuelvan inteligentes. Sí. Es malvado que se vuelvan inteligentes, dice Perón, he visto muchas veces en la historia. Ahora nunca he visto un burro que se vuelva, ¿se entiende? He visto malvados que se vuelvan buenos. Ahora nunca he visto un burro que se vuelva inteligente. Y el burro trabajador no deja macana por cometer, ¿no es cierto? Y acá estamos delante de un caso muy, muy, muy interesante, ¿no es cierto? Muy interesante porque en realidad la dirigencia política mexicana, ¿no es cierto? Toda en su conjunto, tiene una especie de síndrome de Estocolmo, donde ellos están admirando a quien fue su verdugo. Su verdugo fue los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, lo que ha hecho López Obrador, organizando este fabuloso, se entiende, conmemoración de lo que él llama 500 años de resistencia indígena, en realidad 500 años de la liberación de los pueblos indígenas de la antropofagia, porque el 90% de los pueblos indígenas festejaron la caída de Tenochtitlán. La festejaron porque los aztecas se los comían a ellos. Entonces, digamos que lo que ha hecho López Obrador, ¿no es cierto? López Obrador es lo que han hecho todos los presidentes mexicanos. Es decir, ¿cómo podemos explicar que un país absolutamente riquísimo como México sea un país subdesarrollado, con centenares de hombres en la pobreza, de mujeres y niños en la pobreza, gobernado hoy por el narcotráfico, porque el señor López Obrador no es capaz ni siquiera de poner orden en su país, porque cuando los narcos atraparon, se entiende, al hijo del Chapo Guzmán, cuando el ejército mexicano, un ejército valiente y honrado, lo atrapó y lo cercó, ¿no es cierto? Automáticamente los narcos cercaron al ejército y le mandaron decirle al señor presidente que liberasen al hijo del Chapo Guzmán o mataban a todos, y el presidente de México se puso de rodillas delante del narcotráfico, se arrodilló delante del narcotráfico y ordenó que liberaran al hijo del Chapo Guzmán. Pero esta actitud de estar de rodillas ante los que tienen poder y de ser guapos frente a los que no lo tienen, es lo que explica todo, porque ellos, como no pueden explicar este subdesarrollo mexicano producto de una sola causa, que es que los Estados Unidos le robó el 60% de su territorio. Entonces, para hacer como hace el mago, un truco de magia, distraen, se entiende, al pueblo mexicano, y en vez de decirle que el culpable de su desarrollo de México
es los Estados Unidos de Norteamérica, que le robó 2.400.000 kilómetros cuadrados, que le robó el estado de Texas, California, Nevada, Nuevo México, Colorado, ¿verdad? Entonces es más fácil estar de rodilla delante de los Estados Unidos y no decir nada y acusar, se entiende, valientemente al rey de España. Es decir, ellos son muy, se entiende, valientes delante del rey de España y muy cobardes delante de todos los presidentes de los Estados Unidos de Norteamérica para ocultar, se entiende, el real origen de la pobreza mexicana, del subdesarrollo mexicano, ¿cierto? Que es el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848. Por eso yo lo desafío al presidente de México, que si es tan valiente como dice ser, ¿no es cierto?, que cuando se cumple el año que viene, en el mes de febrero, un nuevo aniversario del Tratado de Guadalupe Hidalgo, lo convoca el presidente Biden de los Estados Unidos y le pida en ese gran acto que el presidente Biden pida perdón por haberle robado a México, Texas, California, se entiende, Nevada, se entiende, Colorado. Pero yo quiero decirle a nuestra audiencia que ese mismo año de 1848, cuando Estados Unidos le arrebata a México, California, ese mismo año se descubren las minas de oro de California, que convierten a los Estados Unidos en el primer productor de oro del mundo. Hubiese sido México. ¿Está? Ese mismo año que le roban California. Y que con ese oro, los Estados Unidos financió la construcción de uno de los ferrocarriles más importantes del mundo, que fue el ferrocarril que unía el Atlántico con el Pacífico, ¿no? Y que en 1901, en territorio que fue mexicano, Texas, se descubre el oro negro, el petróleo, y que ese oro negro, ese petróleo que estaba en territorio que había sido mexicano, en Texas, convirtió a los Estados Unidos en el primer productor mundial de petróleo. Entonces, ¿dónde está la causa de su desarrollo, se entiende, mexicano? En haber perdido el 60% de su territorio. Pero como esto, la clase política mexicana, no todos, por supuesto, habrá excepciones, se caracteriza por su cobardía delante de los Estados Unidos, para ocultarle a su pueblo esta cobardía, para ocultarle a su pueblo que el real culpable del subdesarrollo mexicano es los Estados Unidos de Norteamérica. Ellos entonces cada tanto reflotan el falso tema, se entiende, de la conquista española de América, las falsas masacres, las falsas violaciones, como hacen los magos para crear una cortina de humo que oculte la verdad. Doctor Gullo, a ver, una opinión sobre San Martín, poniendo un poquito en eje a la gente. Ayer fue el 17 de agosto, un 17 de agosto de 1850 murió el considerado padre de la patria para los argentinos, que también independizó en principio Chile y Perú. San Martín nació en la época de la España en América, luego fue a España siendo muy joven, hizo carrera militar en España, hasta peleó contra Napoleón, y de golpe un viaje a Inglaterra con Carlos María de Alvear, y vuelve a Argentina, pero en este caso ofreciéndose a comandar la independencia. Entonces, la visión sobre San Martín, doctor. Bueno, yo lo explico esto porque es un tema muy complejo, está que en España no se entiende. En el libro Madre Patria, ¿no es cierto?, dedico un capítulo a esto, porque hay que entender lo que fue el proceso histórico. Esta cosa que a los españoles les cuesta mucho entender, que ellos no reflexiona nadie en España sobre esto, que es el cambio de monarquía. Está el cambio de monarquía cuando se pasa de la monarquía de los Austria a los Borbones. Y los españoles no saben que durante 40 años España, desde Madrid, fue gobernada por un francés, por Felipe, que odiaba a España y odiaba todo lo que España representaba, porque él era un Borbón. Es decir, era de la casa de los Borbones franceses, que habían luchado para terminar con España, para terminar lo que España significaba en la historia de la humanidad. Y entonces, a partir, se entiende, de la llegada de los Borbones, durante 40 años, se sucedieron en los teatros de Madrid, que eran como los cines de ahora o el Netflix de ahora, fomentados por la Casa Real, obras de teatro en contra de España, predicando la leyenda negra, en Madrid. No lo hacían los enemigos de España fuera de España, era el rey de España, es decir, un francés, que se había hecho el trono de España, que odiaba a España, el que fomentaba, se entiende, la burla, se entiende, y la crítica de los Austrias, de Isabel la Católica, de Fernando, de Carlos I de España, de Felipe II, está de Felipe III, de Felipe IV.
Entonces, obviamente ahí estaba lleno de hispanoamericanos, lleno de españoles que decían, bueno, si la Casa Real es la que dice que esto es así, esto debe haber sido cierto. Esto debe haber sido cierto, porque es la propia Casa Real lo que lo está predicando. Esto comúnmente, salvo María Elvira Roca Barea en su último libro, los españoles no lo estudian. Son completamente ausentes, están completamente ausentes de este tema. Esto empezó a causar toda una serie de malentendidos, porque entonces la propia juventud hispanoamericana que se formaba en Madrid se formaba en el odio a España que los Borbones predicaban. Es fantástico, es una paradoja de la historia, ¿no es cierto? Y esa paradoja de la historia llevó a que llegue al trono de España Fernando VII y su padre, dos grandes inútiles, el primero un cornúpeta, y el segundo un estúpido, un tonto, como fue Fernando VII, que no estuvo, se entiende, preso en Francia, quiso estar preso en España, porque no quiso estar libre en América y gobernar desde La Habana, desde México, desde Lima, no quiso. No quiso. Los españoles hay que explicarles esto. Fernando VII no quiso. Quiso estar preso en Europa, financiado por Napoleón. Le pidió ser su hijo adoptivo. Y esto causó una conmoción gigantesca en el mundo hispano. Fue esta casa de los Borbones la que destruye la idea de los Austrias, que no era una monarquía absoluta. No tiene nada que ver con los franceses Borbones, que era una monarquía absoluta, porque durante que gobernaron los Austrias, se predicó siempre que el poder venía de Dios, Dios se lo daba al pueblo y el pueblo al rey, y que el rey, si no cumplía con su poder, el pueblo tenía derecho, se entiende, a la revolución, a sacar al rey e incluso al tiranicidio. Los Borbones no admitieron nunca esto, ellos eran una monarquía absoluta. Entonces, cuando acontece esta terrible situación en 1810, donde este hombre, que es el rey de España, prefiere estar preso, se entiende, en vez de libre en América, vino una gran confusión, de jóvenes formados ideológicamente contra España por la propia España. Formados ideológicamente contra España por la propia España. La propia España lo formaba así. En el odio, se entiende, Isabel, en el odio a Fernando, en el odio a Carlos I, en el odio a Felipe II. ¿Qué se le puede pedir entonces? Pero hay que estudiar esto. Si ellos mismos lo formaban así, porque eran, se entiende, franceses que odiaban, se entiende, a España. Odiaban a España. Y entonces, en esta gran confusión, se entiende, que se arma cuando este hombre no quiere ser rey, prefiere, se entiende, ser un amanuense de Napoleón, ahí metió Inglaterra su cola, se entiende, pero esto hay que entenderlo bien, hay que estudiarlo, porque no se estudia. Hay muchos jovencitos que reaccionan y dicen, bueno, entonces es el momento de romper con esta monarquía. Pero estos dos jovencitos, uno de ellos Simón Bolívar y otro José de San Martín, mucho más ideologizado el jovencito Simón que el jovencito José, está mucho más ideologizado, se dan cuenta a medida que van haciendo esta acción política de que han caído en una trampa inglesa. Y entonces, el mismo San Martín, cuyo hermano está trabajando en el Ministerio de Guerra de España, le escribe al hermano, se cartean innumerable cantidad de cartas y dicen, mira, hermanos, terminemos con esto. Porque esto es una guerra de familia, esto ha sido un absurdo, hemos querido una trampa, terminemos con esto. Yo, dice San Martín, propongo ofrecerme yo mismo, como se entiende, prenda de paz, y que se entiende ir yo mismo a España como garantía de que esto se termina, para que hagamos una monarquía constitucional con capital en Madrid. ¿Verdad? Esto es lo que le propone San Martín. ¿Verdad? Dice, terminemos, porque se da cuenta que habían caído en una trampa. ¿Verdad? Porque la independencia, como se da cuenta también Bolívar, sin unidad no era independencia, era caer bajo las manos de Inglaterra. Es Bolívar, se entiende, el que había fomentado las logias, es el mismo Bolívar, se entiende, cuando se da cuenta de todo lo que ha acontecido, que prohíbe las logias a muerte, y las condena a muerte a todos los miembros. Claro, Bolívar no sabía que el que se condenaba a muerte era el mismo, pues ya no tenía poder cuando dijo esto. Pero la gente va cambiando en su acción. Y ahí encontramos de vuelta al estúpido Fernando VII, que ante estas dos propuestas, la propuesta de Bolívar y de San Martín, de terminar con la guerra fratricida, que era una guerra de familia, porque ahí estaba el hermano de San Martín en Madrid y San Martín, se entiende, en Lima. Ahí estaba, se entiende, por ejemplo, el director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Álvarez Thomas,
en Buenos Aires y sus hermanos en el llamado ejército realista. Fernando VII no quiere saber nada. No está dispuesto a hacer una monarquía constitucional, incluso con capital en Madrid. Porque primero se le pidió que gobernara desde México, de Lima, y cuando dijeron, pero bueno, gobierne de Madrid, tampoco quiso. Tampoco quiso. Entonces, en esa confusión, por supuesto, una vez desarrollado el proceso, había sectores sí serviles a Gran Bretaña, pero no porque estaban confundidos, sino serviles porque eran, se entiende, serviles porque tenían relación económica con los ingleses, que eran las oligarquías portuarias, que por supuesto, se entiende, jugaron todo su peso económico a favor de la desmembración de la unidad hispánica. Entonces no hay que confundirse, porque San Martín vino con Alvear, pero hay que estudiar, muchachos. San Martín vino con Alvear, pero terminó siendo enemigo de Alvear. Terminó siendo enemigo de Alvear. Su principal enemigo de San Martín fue Alvear y Rivadavia, que eran agentes británicos. Entonces, porque la gente se va dando cuenta en la acción política de cómo se van desarrollando, se entiende las cosas, se van moviendo las fichas. Entonces, pero Fernando VII no quiso saber nada. En medio de la gran confusión, va a decir, bueno, paremos la pelota, muchachos, a ver qué pasa. ¿Cómo se arregla este asunto? Bueno, hagamos una monarquía constitucional, si un gran Commonwealth, como decían los ingleses, se acabó el asunto, se había planificado muy bien, con proteccionismo económico conjunto, una unión aduanera, unión militar de defensa, era en realidad lo mismo que había antes, pero cada uno salvaba la cara. Los que habían luchado por la independencia salvaban la cara y los otros también la salvaban. ¿Verdad? No quiso saber nada. Y esto, ahí Inglaterra metió su cola, el diablo metió su cola, las oligarquías, las polis oligárquicas que estaban a favor del libre comercio, que lo que la raya quería Inglaterra, jugaron en contra de San Martín y de Bolívar, persiguiéndolo a ambos, y terminamos, se entiende, con la fragmentación, se entiende, de nuestra patria, que era la hispanidad. ¿Está? Nuestra patria era la hispanidad, nuestra patria era el imperio, se fragmentó y un pedacito del imperio se quedó con el nombre de España, porque en realidad españoles somos todos los que hablamos español somos españoles. Como se entiende, los que están en Marruecos que hablan árabe son árabes, como los que están en Argelia que hablan árabe son árabes, y los egipcios que hablan árabe son árabes, y los sauditas que hablan árabe son árabes. Bueno, todos somos españoles. Pero acá ha pasado algo gravísimo. Acá ha pasado que los españoles peninsulares europeos no consideran más españoles a los argentinos, ni a los chilenos, ni a los uruguayos, ni a los ecuatorianos, ni a los bolivianos. ¿Y por qué? Bueno, otra vez volvemos a los Borbones, porque el peso de la subordinación cultural iniciada en la época de los Borbones es tan grande que se creen que España es lo que hoy llamamos España. No, España era todo. España, se entiende, el imperio era todo, iba desde los Pirineos a Acapulco y desde, se entiende, Alaska, se entiende, California, a Tierra del Fuego. Entonces hay que empezar a aclarar despacito toda la confusión, porque por ahí saltan personas bien intencionadas, pero que en realidad no tienen un estudio profundo de la historia. No saben, se entiende, quién eran los hermanos de San Martín y no han leído las cartas entre los hermanos. No saben, no las han leído. Entonces no entienden que esto fue una guerra de familia. Desgraciadamente en el mundo hispano tenemos muchas, es uno de nuestros grandes defectos, están muchas peleas de familia que terminan siendo sanguinarias. Vaya la Guerra Civil Española, de ejemplos más cercanos de esto, y tantas otras. Pero esto fue una guerra de familia, en donde lamentablemente siempre cuando hay una guerra civil es peligro de muerte para la nación. ¿Por qué? Porque los poderes extranjeros intervienen para matar la nación. E Inglaterra intervino con éxito y mató la nación hispanoamericana, y el resultado de eso son fragmentos anónimos del sistema internacional. Nosotros, los argentinos, los chilenos, los colombianos, los bolivianos, los peruanos, los mexicanos, somos segmentos de una magna patria, decía José Enrique Rodó, de una patria grande, decía, se entiende, Manuel Ugarte, el argentino Manuel Ugarte. Somos segmentos de una patria que no pudo ser, pero que debe ser, porque es nuestra única garantía de futuro. Doctor Gullo, a ver, entonces, en todo lo que es el conjunto de las cabezas de estos militares independentistas, San Martín, Bolívar, Miranda, O'Higgins, en todos estaba la misma conciencia de fondo de oponerse a continuar bajo un imperio que ya no era imperio,
Entonces, tenían, digamos, buena intención, no había ninguno que fuera un infiltrado inglés o que estuviera confundido y haciéndole el juego a Inglaterra de ahí un poco de subversión en contra de España. No. Había agentes británicos. Claramente se entiende, Miranda no es un confundido. Miranda es un agente. La Miranda trabaja, se entiende, por dinero para Gran Bretaña. Miranda es un mercenario. Miranda sabe perfectamente lo que hace. ¿Está? Es un mercenario, un agente británico. Entonces hay que ir por parte y cucharada. Pasa que no se estudia. Entonces, como no se estudia, dice, hace un globo, todos los libertadores. No, escúcheme, vamos a estudiar uno por uno. Vamos a analizar cada personaje, ¿está? Cada personaje. Entonces, Miranda es un agente británico. Bolívar es un jovencito ideologizado, es un Che Guevara. Lo han convencido ahí del liberalismo, está en Roma, va ahí a Roma, jura, boludeces, ¿está? Pero como la gente se va volviendo mayor, está, ya pasa la juventud y dice, qué cagada he hecho, qué puta, qué cagada, esto no va. Porque la realidad, cuando uno piensa algo y no está a sueldo, se superpone, se entiende, a la ideología. Entonces se va dando cuenta, ¿está? Pero nadie en su sano juicio puede decir que el general José Gervasio Artigas era un agente británico. Solamente un ignorante puede decir eso, acusarlo a Artigas de un agente británico. Es un ignorante puede decir eso. Un ignorante puede acusar a Juan Manuel de Rosas, ¿se entiende? Admirador de San Martín, ¿está? Que enfrenta a los ingleses, ¿se entiende? En lo que se llamó en Argentina la Guerra del Paraná. Sí, a los ingleses y franceses juntos, que eran las dos grandes superpotencias de ese momento, ¿está? Es como si uno combate contra China y los Estados Unidos al mismo tiempo de agente británico. Es ridículo, ¿está? Porque representó el mayor momento de independencia de la República Argentina contra el poder británico. Y San Martín, se entiende, era amigo de Rosa y Rosa de San Martín, ¿está? Entonces, no se estudia, ¿está? No se estudia, se hace un análisis general y no se estudia los personajes, no se estudia el momento. Pero sobre todo lo que no se estudia es quiénes fueron los Borbones. Está durante ese periodo histórico, hasta que los Borbones se nacionalizan en España, hasta que se convierten en una monarquía española, pasa muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Era una monarquía, repito, que odiaba a España. Es decir, es una cosa ilógica. ¿Está? Porque se hace de la Casa de España alguien que odia a España. Y que fue causante de todos nuestros problemas. Porque ellos echaron a los jesuitas. ¿Está? Que causó, se entiende, el odio de la Compañía de Jesús, que estuvo detrás también de los procesos independentistas, porque odiaban a los Borbones. No, odiaban a los Borbones. Y los jesuitas tenían la educación de toda la América Española y dejaron acéfala la educación de la América Española. Pero no solo eso, sino que la frontera contra el enemigo en ese momento, luso portugués, luso brasileño, los famosos bandeirantes, la defensa la organizaban los jesuitas y quedamos totalmente desprotegidos. Y quemaron Yapeyú, quemaron Corrientes, Misiones, ¿está? Entonces, el odio que se le engendró a los Borbones, ¿está? Fue terrible. Si había un problema, no era con España, ¿está? Era, se entiende, con los Borbones. Lo que pasa es que sí que había una minoría. Había una minoría muy pequeña, pero muy poderosa económicamente, en las polis oligárquicas, en las ciudades puertos de cara al mar o de cara al río mar, como es Buenos Aires, que eso sí, hace años que estaban trabajando con Inglaterra porque eran los contrabandistas. Entonces, ellos introducían mercadería de contrabando, eran los contrabandistas, ¿está? Se habían hecho ricos a partir del contrabando, se habían mimetizado culturalmente y políticamente con los ingleses. Entonces, ellos sí trabajaban exactamente, se entiende, para Gran Bretaña. Eran agentes británicos porque ese era su interés. ¿Y su interés qué consistía? En romper con España y crear pequeñitos estados, ¿está? Para la época, de acuerdo a la cadena de distribución que cada mafia manejaba. Que no se mantuviese el virreinato de Río de la Plata, sino que la mafia de Buenos Aires, que vendía hasta Salta, y si es un país hasta Salta. Que la mafia que entraba mercadería por el puerto de Antofagasta, y si es un país en Antofagasta y Bolivia. Que la mafia se entiende que entraba mercadería por Valparaíso, y si es un paisito, se entiende, en la cordillera de los Andes, se entiende desde el Mapocho hasta Antofagasta. Que la mafia se entiende del Callao, y si es un país en el Perú. Estos tipos sí trabajaban directamente para Gran Bretaña. ¿Y con qué contaban? Con dinero efectivo. Y hoy el poder no lo tiene el que tiene dinero, claro. Vaya a hacer una campaña electoral usted sin dinero. Vaya a hacer una guerra sin dinero. Bueno, los tipos tenían el dinero,
está para sobornar, para comprar armas, para hacer lo que quisiesen, porque eran los que tenían el dinero efectivo producto del contrabando, no se paga impuestos, no se paga nada. Y eso intervienen en el proceso de independencia para llevarlos, entienda, hacia donde ellos quieren. ¿Está? Y son los que terminan persiguiendo a San Martín y Bolívar cuando San Martín y Bolívar se dan cuenta de que esto está mal. Cuando se reúnen en Guayaquil y le pregunta a San Martín, le pregunta a Simón, le dice a José, entonces ¿para quién hemos trabajado? Y San Martín dice, Simón, hemos trabajado para los ingleses. Hay que terminar con esto, porque esto no va más. Ahí se entiende la jerarquía, dice, no, ahora vamos a terminar con ustedes, muchachos, se equivocaron. Ahora vamos a terminar con ustedes, lo vamos a perseguir a muerte. Vamos a perseguir a muerte. Y los persiguen a muerte. A uno, se entiende, no lo matan porque muere cuando se está yendo del exilio, a otro lo obligan al exilio y no le permiten nunca más volver. Eso es un proceso que hay que explicarlo. Pero entonces seguro que hay personas que dicen cualquier barbaridad, que son contraproducentes porque no ayudan a entender el fenómeno y no ayudan a hermanarse, entiende, a los españoles europeos con los españoles americanos. No ayuda para nada eso. Decir que los libertadores fueron agentes ingleses así como una bolsa no ayuda en nada. Primero es falso, no se ajusta a la verdad histórica porque se puede, Miranda sí, pero Bolívar no cobraba, estaba ideologizado. Pero San Martín ni siquiera estaba ideologizado, estaba confundido. Y Artigas ninguna de las dos cosas. Artigas simplemente lo que decía, señores, acá hay una cefalía del poder, acá hay una monarquía de estúpidos, y nosotros no podemos estar atados nuestro destino a un monarca estúpido. Porque quien se ata a un estúpido termina se entiende en un precipicio. O sea, hay que separarse de este estúpido, lo que nos lleva a un precipicio. Entonces hay que ir por parte y cucharada analizando a cada personaje y viendo cómo el gran poder internacional, que es la Gran Bretaña, interviene para llevarnos al camino de la desunión definitiva. Sí, yo agregué una píldora por mi parte, por haber investigado historia brasileña, haber andado un poquito por ahí, que en el caso de Brasil, efectivamente, de Portugal, perdón, el rey de Portugal, con sus 15.000 compañeros, fueron escoltados por la Armada Británica, se establecieron en Río de Janeiro. Río de Janeiro fue 15 años la sede del Imperio de Portugal, que también implicaba a Brasil. Efectivamente, lo de los banderantes es una historia muy interesante. Es lo mismo que le pusieron los ingleses a Fernando y a su padre. Lógicamente los ingleses no hacen nada gratis, le iban a cobrar libre comercio, pero era preferible pagar el costo del libre comercio y mantener la unidad. Y después, como yo cuento en el libro, ¿no es cierto? En el libro, en una parte que se llama el espejo portugués, ¿cierto? El espejo portugués, el rey de Portugal le dijo al hijo, mirá, Gran Bretaña de todas maneras quiere la independencia y la va a hacer a través de las logias. Mejor adelantémonos nosotros a la jugada. Yo me voy para Portugal y después que yo me voy puedo declarar la independencia. ¿Está? Y te convertís en emperador de Brasil. Pero el primer emperador de Brasil que declara la independencia era nacido en Portugal. Sí. Era un arreglo entre padre e hijo para mantener la unidad y que no haya guerra civil. Y que no haya guerra civil, una cosa inteligentísima entre el padre y el hijo. Si hubiésemos tenido esa figura nosotros, si esa hubiese sido la actitud, se entiende, de Carlos y de Fernando, otra hubiese sido la historia. Porque hubiese habido una independencia, pero pacífica, sin muerte, sin sangre. Hubiésemos mantenido la unidad de México, se entiende, hasta Buenos Aires, un estado gigantesco, o quizás 2 estados, un gran estado hispano desde California, América Central, y otro desde la América del Sur, desde Panamá hasta Tierra del Fuego, ¿no? Pero no tuvimos esa suerte. No tuvimos esa suerte de tener 2 personajes inteligentes y tuvimos 2 burros, ¿no? Carlos y Fernando. Yo lo trato eso en el libro, en un capítulo que se llama El espejo brasileño, ¿no? Porque es dolorosísimo. Sí. De haber tenido 2 burros en vez de 2 personas inteligentes, ¿no? Sí, increíble el caso brasileño, que es el hijo que le hace la independencia al padre y tiempo después abdica y se vuelve el hijo, se vuelve con el padre, pero deja el sucesor. Claro, pero queda el nieto. Queda el nieto que es Pedro II, ¿no es cierto? Sí. Hasta que, bueno, finalmente el poder mundial lo tumba. ¿Está? Pero bueno, eso es otra historia larga de explicar. Doctor, otro par de puntos oscuros, o oscuros por llamarlo de alguna forma, para ver qué dice el doctor Bullo de esto, que son temas muy curiosos al menos. Uno, la cuestión del plan Maitland, que supuestamente un politicólogo argentino llamado Rodolfo Terrani. No me hable de eso, un burro. No, que me diga lo que usted quiera. Yo quería que me decía el doctor Bullo
de esta teoría de que un escocés 100 años antes del plan de independencia de San Martín había trazado el mismo plan. Entonces, sugestivamente, ¿cómo puede ser que San Martín 100 años después haya llevado a cabo un plan literal de un militar escocés? Se lo explico fácil. El amigo terraño, un burro. No sabe nada de historia. No sabe nada de historia. Es decir, no hace falta ni ir a los archivos. Basta ir al Congreso del Perú y comprarse las obras completas de Vizcardo y Guzmán, el jesuita arequipeño. En realidad, el plan no es inglés. Pasa que él no estudia, no sabe nada. Ese plan lo habían elaborado los jesuitas. Los jesuitas. Porque los jesuitas tenían un odio fenomenal a los Borbones por haberlo echado, se entiende, de América. Pero echado no quiere decir, hoy echado la gente no entiende de qué estamos hablando. Es decir, la orden de expulsión se ejecutó en un solo día. Fueron capturados, puertos en barcos donde si el barco era para 100 ponían a 300. Morían como ratas y sin cristiana sepultura los tiraban al agua. Es decir, toda la compañía de Jesús fue perseguida, llevada a Italia y no se les permitía trabajar para que muriesen de hambre, para que viviesen a más de la mendicidad. Entonces los jesuitas, con este odio que habían adquirido los Borbones, son los que hacen estos planes. Los que elaboran todos los planes. Los ingleses no podían elaborar ningún plan, porque no había ni Facebook, ni Internet, ni Google. Los únicos que conocían cada palmo de América y que podían elaborar mapas, y la ciudad, y saber cuántos habitantes había y cuánto cañón eran los jesuitas. Los jesuitas, con Vizcardo y Guzmán, que se traslada del arequipeño a Londres, le elaboran esto a los ingleses, pero los jesuitas están trabajando para la independencia y a cada hispanoamericano, se entiende, que encuentran, le dan estos planes. No se lo dan los ingleses, eso lo dice un burro. Son los jesuitas los que arman esto. Pero no hace falta ni investigar nada, uno va, se entiende y compra, se entiende, la obra completa de Guzmán y Vizcardo, editada por el honorable Congreso, la honorable Cámara de Senadores del Perú, donde está todo. Ahí los ingleses lo toman. No lo inventaron ellos porque no podían hacerlo. No tenían el conocimiento para poder hacer eso. Entonces, había cientos de hispanoamericanos que conocían esto, producto que los jesuitas estaban trabajando en esto. Erróneamente, porque era peor el remedio que la enfermedad. Si yo lo hubiese encontrado, los jesuitas hubiesen dicho, muchachos, mire, yo entiendo que ustedes están doloridos, entiendo que fueron expulsados injustamente, entiendo que lo han condenado a muerte de hambre, pero lo que ustedes proponen ahora es peor el remedio que la enfermedad, nos va a hacer más daño todavía. Yo se lo hubiese dicho, yo soy consciente de esto, pero eso era un plan jesuita, que se lo predicaron a cuanto hispanoamericano había dando vuelta por Europa. Todos los hispanoamericanos lo sabían. No hacía falta ir a Inglaterra para esto, porque los ingleses no tenían ninguna noticia de esto, ni sabían qué pasaba acá. No tenían ninguna forma de saberlo, cómo eran las ciudades. Los jesuitas describen ciudad por ciudad, puerto por puerto, camino por camino, de cómo hacer. Era un plan jesuita, no británico. Entonces, olvidemos de esas tonterías. Obviamente los hispanoamericanos, militares que estaban en el ejército español, conocían esto porque los jesuitas tenían todavía ramificaciones por todos lados, trabajaban de forma secreta y les predicaban la independencia. Esa es la verdad. No hay que irse lejos, no hay que irse a Inglaterra, hay que irse mucho más cerca, explicando la expulsión de los jesuitas hecha por Carlos III, ese gran nefasto de la historia, se entiende, de la hispanidad, que tiene en Madrid una estatua, se entiende, gigantesca, como no la tiene Isabel la Católica. Entonces, mientras que eso no cambie, mientras que la estatua principal de Madrid sea la de Carlos III, un hombre que quería destruir la hispanidad, y de Isabel la Católica no haya siquiera un monumento así chiquitito, no pasa nada, no se entiende nada en España. Entonces, tiremos la estatua de Carlos III abajo, expliquemos quién es Carlos III y empezaremos a entender el lío que se armó, no por culpa de Inglaterra primero, ni por culpa de los hispanoamericanos, por culpa, se entiende, de la monarquía española, que había llegado al trono de Isabel y de Fernando, hombres que odiaban todo lo que Isabel y Fernando habían hecho. Esa es la verdad, no hay que irse por otras cosas, porque no se estudia. Doctor, y el punto, yo tuve un profesor de historia que era realmente una eminencia, Rogelio Herman, y él nos hacía leer los documentos de historia argentina, bueno, era muy amplio y muy profundo, y una de las cosas que me quedó grabado era esto de la misión Rivadavia-Belgrano, sí. Que supuestamente uno de los primeros gobiernos criollos, luego de este episodio de 1810, donde españoles nacidos en América, que esos son criollos,
hacen gobierno para reemplazar que no haya cefalía, al menos en Buenos Aires, y envían una misión conjunta. Belgrano, uno de los héroes de la independencia argentina, Rivadavia, un personaje un poquito sospechoso, a buscar, en principio, en España un noble para que la Argentina sea gobernado por un noble de sangre española. Eso lo recuerdo bien. ¿Cuál fue el significado y el alcance de esto? Justamente lo que estamos hablando, que en el fondo, si uno va a buscar un noble español, que en realidad no era independencia, lo que se quería hacer era un Commonwealth. Había que terminar, se entiende, con la tradición borbónica de la monarquía absoluta, porque repito esto, a ver si nos ponemos en claro, ¿está? Los Austria, sí, los llamamos Austria, pero podemos extenderlo desde Isabel, Fernando, porque Austria es a partir de Carlos I o Carlos V, ¿se entiende? Carlos V, no son monarcas absolutos, ¿está? Son en el fondo monarcas constitucionales. Saben que el poder viene de Dios, Dios se lo da al pueblo y el pueblo se lo da a ellos. Los borbones dicen que no, que ellos tienen el poder, que no tienen que rendirle cuenta a nadie. ¿Se entiende esto? Y nosotros éramos profundamente democráticos, lo fue siempre España, porque el poder pertenece al pueblo, porque Dios le da el poder al pueblo y el pueblo lo delega al monarca. No existió nunca en la mentalidad española la monarquía absoluta que traen los Borbones. Entonces el problema es con los Borbones, y porque ellos quieren ser monarca absoluto, no quieren discutir su autoridad, y quieren gobernar, se entiende, sin ningún criterio dirigido al bien común, sin que nadie le critique sus decisiones. Por eso se entiende, ante los Borbones, siempre la monarquía española, los nobles se reunían y decían: nosotros que juntos somos más que vos, juntos somos más que el rey, porque el poder es del pueblo, no del rey. Los Borbones no admiten nada de eso. Y ese es el origen de la desgracia. Por eso hay un momento donde Belgrano cree que, como Fernando no hablaba, que este Fernando puede ser distinto que el padre. Y entonces dice: bueno, apoyemos a este hombre, que con esto podemos más o menos salir de este entuerto, porque ellos han hecho, se entiende, la centralización política en América a partir de la experiencia francesa. Han construido las intendencias. El centralismo porteño, lo que eran los Borbones, no existía ante los Borbones. ¿No? El centralismo, se entiende, de las otras capitales, no existía eso. Antes la figura principal era el cabildo en cada región. Ahora hay un centralismo, hay una monarquía absoluta. Entonces, ese entuerto, se entiende, ese entuerto de negar la democracia implícita que existía durante los Austria, es lo que crea todo este lío. Y cuando va, ahí es interesantísimo, porque hay dos personajes. Belgrano, a quien nada más un loco puede acusar a agente británico, un loco. Porque Belgrano es el tipo que durante las invasiones inglesas dice: asco he tenido, se entiende, de ver a aquellos que rendían pleitesía a su majestad británica. Asco, me da asco, por eso se va de la ciudad. Pero, ¿con quién va? Con un hombre que sí era un agente británico, representante de los representantes británicos. Entonces ahí está todo mezclado. ¿Qué es lo que pasa en las grandes convulsiones? ¿Y qué buscan? Dice: bueno, llegamos a un asunto, mándennos un príncipe español que gobierne de acá y hacemos una especie de Commonwealth, porque este va a ser sobrino o hijo del rey. Entonces hacemos una especie de rey acá, rey allá, de emperador en España que gobierna reyes, un Commonwealth, una comunidad hispánica de naciones. Pero nadie quiere escuchar esto en España. Nadie no quieren escucharlo los Borbones, que tienen en su cabeza el centralismo, el absolutismo, aquello de Luis XIV, el Estado soy yo. No, en España el Estado no sos vos, el Estado es el pueblo gobierna y te da el poder a vos. Pero ellos tienen otra mentalidad, no quieren negociar nada, no quieren hablar con nadie. Bueno, eso fracasa, obviamente que iba a fracasar, ¿no? Doctor Bullo, y el tema de que, y además dentro del ambiente revisionista mismo, se presente a los jesuitas como la masonería de la iglesia, demonizando a los jesuitas justamente desde que estaban en América como si hubieran sido bien expulsados. Ahí también hubo algo que se fue modificando, que no era malo, pero sí pasó a ser malo ahora, por parte de esta gente que cree que fueron malos siempre. Otra tontería más, otra tontería más. Es decir, los jesuitas son los grandes creadores de la teoría política, se entiende, española, donde se explica lo que yo vengo diciendo ahora, si bien tiene sus raíces en la escuela de Salamanca, donde se explica que la propiedad está en función social, que la propiedad no es absoluta como cree el liberalismo, ni que la propiedad no existe como va después creer el marxismo, sino que la propiedad existe pero en función social, pues Dios ha hecho los bienes para todos los hombres,
una construcción política fabulosa, ¿está? Que se enseñaba en toda América con altísima calidad en derecho político. Lo que pasa es que después los jesuitas se convierten, se entiende, en un factor negativo cuando después de la expulsión engendran un odio tan terrible que no les hace ver que lo que ellos están proponiendo, aunque tenga su raíz, se entiende, en el dolor que ellos tienen, ese remedio es peor que la enfermedad. Yo entiendo que el dolor de la expulsión le ha provocado eso, pero el remedio que ellos proponen está porque los primeros que proponen la independencia no son los ingleses. No hay que estudiar, muchachos. Son los jesuitas. Con la carta, se entiende, de Guzmán y Vicardo, que se llama Carta a los Españoles Americanos. Es la primera vez que alguien habla de la independencia. Y lo hacen los jesuitas. ¿Verdad? Carta a los Españoles Americanos. El único documento que había predicando la independencia. Y es el documento que va a repartir Miranda y Bolívar, porque no tenían ni siquiera otro documento. Lo único que tenían algo de teoría para poder justificar el por qué había que independizar eran los jesuitas. Entonces ellos, claro, empiezan a proponer un remedio que va a ser peor que la enfermedad, comprensible por su dolor. Pero bueno, la historia es así. Entonces los jesuitas se transforman en un factor negativo, ¿está? Cuando no entienden que lo que ellos están proponiendo es peor, se entiende, que la enfermedad misma, que era, se entiende, seguir soportando a los Borbones. Hasta que apareciese, en realidad había que soportarlo hasta que apareciese a uno que tuviese un grado de inteligencia, como tenían los portugueses. Bueno, tenía que aparecer uno. Capaz teníamos suerte y aparecía uno con 2 neuronas, que decía, bueno, muchachos, ¿cómo arreglamos esto? Está como hicieron los portugueses. Yo siempre me acuerdo, le preguntaba a mi gran maestro Hélio Jaguaribe, maestro, le preguntaba a Jaguaribe, el más grande politólogo de Brasil en el siglo XX, ¿qué siente Brasil por Portugal? Ah, me decía Marcelo, un profundo, dice, un sincero agradecimiento, porque miren el estado que construyeron, gigantesco. Y maestro, ¿qué siente, se entiende, Portugal? Porque él había vivido en Portugal también, exiliado, su padre cuando era niño, siendo niño él. ¿Qué siente Portugal por Brasil? Ah, me decía, un profundo orgullo. Eso es lo que hubiese pasado si nosotros hubiésemos hecho una independencia como la que había que hacer. Bueno, un rey acá, o en Lima, otro rey en México, con un Commonwealth, una comunidad, unión aduanera, unión militar. No hubiese pasado nada. No hubiese pasado nada. E incluso, debo decir, a favor de los Borbones, que no me caen nada simpáticos, sí, los antiguos Borbones, porque después se nacionalizaron, después se convirtieron en españoles, que ellos mismos pensaron esto, atención, en un momento determinado pensaron, se dieron cuenta que la independencia era inevitable porque estaba en el aire de las corrientes ideológicas que llenan la cabeza a la gente. Se había independizado Estados Unidos, ellos mismos pensaron, bueno, ¿por qué no trasladamos 3 príncipes españoles, uno que gobierna de México y otro de Lima, hacemos 2 estados independientes ahí con un emperador que gobierne de Madrid? Ellos mismos lo pensaron y después nos animaron. Pero ellos mismos llegaron a ver el problema, ¿está? Pero no se animaron a hacerlo. Y no hubiese habido guerra de independencia, guerra de independencia, una guerra civil, una guerra de familia, que Inglaterra convierte en guerra de la independencia. Y que la estupidez de Fernando hace que cuando los americanos se dan cuenta en que han caído en una trampa, no permita la reconciliación y entonces se transforma en inevitable, se entiende, la desgracia, se entiende, la fragmentación territorial. Sí, doctor, una sola pregunta que tendría realmente más, pero para pasar a algún capítulo argentino, a que vierta los contenidos con los que se haya quedado en mente. Bolívar, ¿por qué hay gente que presenta a Simón Bolívar, que entendemos que usted no presentó hasta ahora la peor de las imágenes de él, como un carnicero justamente anti-español y como una especie de Saddam Hussein ahí del siglo XIX, que le faltaba comerse hasta a su propia gente? Porque no se estudia en las distintas etapas que una persona va llevando. Entonces se creen que cualquier persona, ¿no es cierto?, que el señor Marcelo Gullo o el señor Carlos es el mismo cuando tiene 18 años, que cuando tiene 20, que cuando tiene 40, que cuando tiene 60. Entonces hay gente que no estudia, entonces agarra a una persona, ve lo que dice cuando tenía 20 años y se cree que es lo mismo que decía cuando tenía 60, ¿no? Porque uno tiene 60, ha aprendido un montón de cosas, se da cuenta que a los 20 era un estúpido. Entonces es así, a los 20 años uno es un estúpido.
Uno a los 20 años se cree que es un vivo bárbaro, ¿está? Y que se come el mundo. Y está bien, porque es propio de la juventud, si no el mundo no tendría energía. ¿Entendés? Entonces, una cosa es el Bolívar que comienza, ¿está? Y otra cosa es el Bolívar que termina. Hay varios Bolívares. El Bolívar que termina, ¿está? Tienen que estudiar, muchachos, les digo siempre, tienen que estudiar. Agarren el testamento de Bolívar, que comprueba que Bolívar ha roto con las logias, ¿está? Porque nadie que esté con las logias dice en su testamento en el nombre de la Santísima Trinidad, Dios Padre y Espíritu Santo. Y porque ese Bolívar antes ha decretado, ha hecho el decreto de persecución a muerte de las logias, ¿no? Entonces el Bolívar ha cambiado, ¿está? Era un hombre que le habían llenado la cabeza de ideología y va tirando la ideología por la borda. Entonces hay alguno que estudia un pedacito de Bolívar. No, pero no hay que estudiar al hombre en su conjunto. Hay que decir, en este pedacito era un idiota. En este pedacito se va convirtiendo en mucho más inteligente. En este pedacito ha comprendido toda la verdad, ¿no? Aunque fuese tarde. ¿Está? Distinto es el caso de Miranda. Miranda fue siempre un agente británico. Trabajaba por dinero, un mercenario. No hay duda de eso. Pero hay que saber qué personaje sí, qué personaje no. ¿Está? Porque la ideología, desgraciadamente en los hispanos, el peso de la ideología es tremendo. Hacen cosas por ideología, no porque le paguen. Capaz que hasta es peor, ¿no? De ahí la frase que decía Perón, ¿no es cierto? ¿No? Entre un malvado, ¿se entiende? Y un burro trabajador, me quedo como el malvado, porque los malvados pueden volverse inteligentes y los burros trabajadores nunca se vuelven, ¿se entiende? Hay malvados que se vuelven buenos, pero nunca un burro se vuelve inteligente. Capaz que hasta es peor. Pero hay que saber, ¿está? De ver las personas por momentos históricos, analizarla en su conjunto, más las circunstancias, ¿está? Más las circunstancias. Entonces se comprende, ¿está? Pero andan diciendo tontería. ¿Quién puede acusar a Artigas de agente británico? ¿En qué cabeza cabe? ¿Está? Un hombre que vivió y murió en la miseria más absoluta. ¿Está? ¿Por qué Artigas era independentista? ¿Porque era agente británico? No. Porque se entiende, acá lo que se luchó era contra, se entiende, los Borbones, producto de una circunstancia. Y el mismo Artigas también estaba dispuesto a pactar, está, para terminar con eso. Pero hay que reconocer lo que los españoles no quieren reconocer, ¿está? Y lo que no quieren reconocer es la llegada de los Borbones al trono de España, que no tiene nada que ver con España. No sé por qué se empecinan en defender, se entiende, un francés que gobernó 40 años. Yo no entiendo esto. ¿En qué cabeza cabe que un español defienda a un francés que había sido enemigo de España, cuyo abuelo juró destruir España, que se hace del trono de España y que, como explica María Roca Barea, jura, se entiende, en Versalles el trono de España, y que gobernó 40 años España? 40 años gobernó España, para desastre de España, introduciendo todos los males que tenían los Borbones: la monarquía absoluta, el desprecio por el pueblo, el desprecio por la religión, se entiende, de ese pueblo. Son los Borbones los que traen el iluminismo, que es el engendro que va de llenarle la cabeza a los que después se van a llamar libertadores. ¿Pero quién les llenó la cabeza? Si no fueron, se entiende, el iluminismo que los Borbones introdujeron, se entiende, en España. No fueron ellos trajeron el iluminismo. Por odio a España, por odio a su religión, por odio a su cultura. Entonces esto es lo que hay que entender. Entonces saltan los monárquicos como si todas las monarquías fuesen iguales. Pero no, señores. Hay monarquía y monarquía. ¿Cómo vamos a comparar a Isabel y Fernando? ¿Se entiende? ¿No? Con el primer francés que se sienta en el trono de Isabel y Fernando durante 40 años. ¿Cómo vamos a comparar, se entiende, a Carlos V, que no siendo español, habiendo nacido en Flandes, se nacionaliza español, ¿verdad? Que ama la corrida de toros, que aprende cómo se hace una corrida de toros, ¿verdad? Que aprende el castellano con un tipo que se entiende que era francés y que odiaba, se entiende, todo. No, es distinto. Una cosa es Carlos, que habiendo nacido en el extranjero, en Flandes, se nacionaliza español por amor, se entiende, a lo que España representaba, y otro que 40 años gobernó contra España. ¿Cómo vamos a decir que toda la monarquía es lo mismo? Entonces, son monárquicos. No. Se es monárquico si hay un buen rey, ¿no? Porque es rey. Porque eso no tiene nada que ver con la tradición española. La tradición española es que el rey es rey en tanto gobierne para el bien del pueblo. Así fue siempre. Si no, no es rey. Si no, eso es un tirano. Y por lo tanto, el pueblo tiene derecho, se entiende, a terminar con el tirano.
Doctor, me permito, porque no tolero la tentación, de pedirle dos breves detalles en relación a lo siguiente. Aquel extenso párrafo de revisionismo histórico, sin ninguna duda, que hace Perón en el libro, así hablaba Juan Perón de Eugenio Rom, y por otro lado, algún juicio sobre Mitre como historiador, que Mitre escribió la historia de San Martín y la de Belgrano. Bueno, Mitre es el gran falsificador de la historia argentina. ¿Está? Mitre es el agente inglés perfecto, ¿no? Porque, bueno, los oyentes de España no entenderán esto, porque y no tienen por qué entenderlo, porque es una particular historia de Argentina. Hay dos personajes, por ejemplo, que claramente trabajan contra la hispanidad, ¿está? Y contra la Argentina. Uno es Sarmiento, otro es Mitre. Ahora, ¿Sarmiento era un agente británico? No. Sarmiento creía que lo que decía era correcto, pensaba así. Por eso todo lo que pensaba lo dice. Dice Sarmiento en un libro extraordinario, Sarmiento es desconocido. Sarmiento dice, si los pobres se han de morir, que se mueran. Los huérfanos son como los mendigos, útiles a la sociedad porque recogen los desperdicios. El Estado no tiene alma, el Estado no tiene caridad. Sarmiento es el que dice, las Malvinas son británicas, hay que entregárselas. Sarmiento es el hombre subordinado culturalmente a Gran Bretaña, se ha convertido culturalmente en un británico. ¿Está? Pero porque le pagaron, no, porque se le llenó la cabeza de malas ideas, por eso es un bocón y todo lo que piensa lo dice, pero nadie le paga. En cambio, Mitre no, Mitre es un astuto, Mitre es un agente, a él le pagan. Por tanto, él no dice una palabra nunca de más, es insidioso. Hace la biografía de San Martín para mentir, para ocultar las cartas de San Martín a Rosas y demostrar que ninguno de los dos era agente británico. Las oculta, ¿está? Y entonces lo trata como un generalote estúpido. Y a Belgrano, no quiero decir lo que insinúa sobre Belgrano, porque no, es de mal gusto. ¿Está? Entonces ahí sí, estamos en presencia de un agente británico falsificador de la historia. Pero atención, estamos en presencia del más importante político de la historia de Argentina, porque Mitre se da cuenta que no solo hay que ser militar, no solo hay que ser presidente, sino que hay que escribir la historia, porque quien escribe la historia determina el futuro, y quien es dueño de los medios de comunicación impide que otro lo cambie, y entonces él es presidente, es militar, escribe la historia y crea su propio medio de comunicación para guardarse a sus espaldas. Un astuto extraordinario, ¿verdad? Un agente británico perfecto, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces, a ver, se da cuenta cómo hay casos y casos. Yo no sos nada favorable a Sarmiento, pero no puedo decir que Sarmiento era un agente británico. Era un hombre convencido de lo que decía, lo habían convencido de eso. El otro no, el otro es un agente. ¿No? Pero desde España se estudia y ven que Sarmiento habla peste contra España y se creen que era un agente. No, hay que estudiar, hijo. Una cosa es Sarmiento, otra cosa es Mitre. Una cosa es San Martín, otra cosa es Alvear. ¿Está? Hay que ir estudiando personaje por personaje para ver a qué responde cada uno. Porque, repito, el peso de la ideología en el mundo hispano es mucho mayor que en el mundo anglosajón y mucho mayor que en el mundo portugués. Desgraciadamente para nosotros. Doctor Bullo, transitadas 1 hora 10 de programa. ¿Le parece bien poner la lupa, nada menos que se le estoy pidiendo a un analista geopolítico, en la política argentina y en su inminente participación en todo aquello? Bueno, mire, a mí lo que me interesa destacar es que nosotros en la hispanidad vivimos una ofensiva gigantesca, ahora a partir, se entiende, de un reflotar de la leyenda negra, ofensiva tendiente a crear fundamentalismos indigenistas que van a terminar provocando una segunda balcanización de Hispanoamérica. Vamos camino, se entiende, a que exista un estado mapuche, un estado aymara, un estado quechua, un estado guajira, y quién sabe cuántos otros, para convertirnos en segmentos anónimos del mercado mundial. Y ante esta ofensiva imperialista del capital financiero internacional, que financia, se entiende, a todos los indigenistas, es muy loable, parecen ser los principios, porque cuando uno busca, como Gergé Largent, como dicen los franceses, todo el dinero viene de Londres, viene de Ámsterdam, viene de Nueva York. Ante esta ofensiva gigantesca, no nos queda otro camino, se entiende, no nos queda otro camino, se entiende, que jugarnos, se entiende, en una patriada política y cultural
para detener esta ofensiva, porque nosotros no la detenemos haciendo política, no la detenemos haciendo política y haciendo política cultural, luchando contra la leyenda negra que es el huevo de la serpiente. Toda Hispanoamérica va camino a una nueva fragmentación territorial, pero lamentablemente también irá camino a una nueva fragmentación territorial la propia España, porque la propia España, por culpa, se entiende, de la actual izquierda española, que esconde la cabeza como el avestruz, que ha transformado al león español en un avestruz, ha permitido que los nacionalismos locos periféricos digan, como España fue un monstruo que se comió América, así se comió, se entiende, a Cataluña, Galicia y el País Vasco, y entonces, si uno predica esto en los colegios, es natural que después de 40 años de prédica, esos niños, cuando se hagan grandes, no quieran pertenecer a la misma nación en común. Y entonces se está España cavando su propia fosa. Vamos camino a una fragmentación territorial de España, de una Cataluña independiente, un País Vasco independiente, una Galicia independiente, y vamos camino a estados independientes, mapuche, quechua, guajira, se entiende, en América hispánica, y es decir, terminaremos aún más divididos, terminaremos siendo segmento anónimo del mercado mundial, y por eso es tan importante la lucha contra la leyenda negra, y como esta lucha no solo debe ser cultural, sino política, también es muy importante la lucha política, el participar políticamente para tratar de evitar se entiende, choque contra una especie de iceberg que parecería ya hasta casi inevitable, pero que hay que tratar de que el barco no termine de chocar contra este iceberg. Doctor, ¿quiere dar un poco más de detalle dentro de qué pautas está participando en política? ¿Para qué cargo? ¿Para qué momento? Bueno, nosotros con un grupo de amigos hispanistas en Santa Fe hemos organizado el partido del Campo Popular. Hemos organizado el Partido del Campo Popular sin referencias con ningún gran dirigente argentino. Es un partido, digamos, de una provincia de la Argentina, que es Santa Fe, para que nuestro oyente español también entienda, como si fuese un partido nada más andaluz, pero no independentista, ¿cierto? Sino un partido con pretensiones nacionales, pero que nace como un partido regional, como un partido provincial. Yo voy a encabezar la lista a diputados nacionales, y Orlando Veracruz, un hombre de la cultura, un folclorista, de 76 años, va a encabezar la lista a senador nacional. ¿Está? Y estamos jugando esta patriada sabiendo que no tenemos nada a favor, todo en contra, porque una política, una campaña electoral es un discurso, es un financiamiento y es una estructura, ¿cierto? Es como si como una carrera de Fórmula 1. Nosotros tenemos un auto, ¿verdad? Tenemos un piloto, tenemos dos pilotos, pero tenemos muy poca nafta para dar vueltas, entiende, las 40 vueltas, tenemos para 2 vueltas y no tenemos gente en los boxers para poder cambiar las ruedas. Entonces, estamos en una lucha desigual, pero nosotros no tenemos miedo de las luchas desiguales, porque si hay algo que ha caracterizado al mundo hispano, a nosotros los hispanos, es que siempre hemos peleado, se entiende, contra nuestros enemigos en condiciones de inferioridad. Así que nosotros, como decía el padre Castellani, no nos molestan las derrotas, porque Dios no nos va a juzgar por nuestras victorias ni por nuestras derrotas, sino por las cicatrices que tengamos por haber defendido la verdad. Y eso es lo que estamos haciendo en esta fórmula provincial que encabezo yo como diputado nacional y Orlando Veracruz como senador, es decir, luchando por la verdad, para poder predicarles, se entiende, a los jóvenes qué es lo que nos está pasando en Santa Fe, en la Argentina, en Hispanoamérica y en todo, se entiende, el mundo hispano. Doctor Gullo, ¿algún país hispanoamericano puede tomarse como modelo de lo que Argentina debiera hacer? ¿O estamos todos más o menos...? No, hoy ninguno. ¿No? Hoy lo que reina es el más absoluto desconcierto, porque o hay, se entiende, neoliberalismo o hay progresismo. El neoliberalismo y el progresismo son la misma cosa. Uno es el brazo derecho de la oligarquía mundial y otro es el brazo izquierdo de la oligarquía mundial. Son las dos caras de la misma moneda, pues con el neoliberalismo la oligarquía mundial destruye materialmente a los pueblos, le quita sus derechos, su trabajo, sus pensiones, y con el progresismo, la ideología de género, lo destruye espiritualmente, se entiende, creando la idea de que no hay valores, de que la verdad no existe, de que la trascendencia no existe, y sin familia no hay nación, y están empecinados en destruir la familia. Entonces estamos en presencia de gobiernos neoliberales que matan a las familias de hambre
y de gobierno progresista que la mata, se entiende, espiritualmente. Y sin familia no hay nación ni comunidad. Así que no hay nada hoy en América del Sur y en Hispanoamérica que podamos rescatar. Damos por entendido que a Bolsonaro, ya que hablamos tanto de Brasil y Portugal, no lo juzga demasiado bien. Bueno, usted me preguntó de Hispanoamérica. Él es Sí, el sí, sí. mundo iberoamericano. El mundo iberoamericano, ¿no es cierto? Muy bien. Es la América lusitana que no se fragmentó. Está el Brasil, eso hay que entenderlo. Mientras que nosotros somos un fragmento, ellos son la América lusitana que no se fragmentó. Y Bolsonaro comprende una parte de la ideología de subordinación que predica el poder mundial, que es, ¿no es cierto?, el progresismo, pero no comprende que la otra cara de la moneda de la dominación mundial es el neoliberalismo. Entonces es como un pato rengo, ¿está? Un pato rengo, ¿está? Camina en el buen sentido, pero renguea porque no entiende que la oligarquía mundial tiene dos ideologías de subordinación, no una. Son dos, el progresismo y el neoliberalismo, y que cualquier proceso de reconstrucción de la hispanidad, ¿está?, del mundo iberoamericano requiere necesariamente negar las dos ideologías de subordinación. Tanto se entiende el neoliberalismo como el progresismo, porque si no los pueblos nunca dejan de ser fideos. ¿Qué hace el poder mundial? Le dice, ahora gobierno progresista. Cuando se cansa del progresismo, le hace gobierno neoliberales. Cuando se cansa de los neoliberales, le da gobierno progresista. Pero nunca dejamos de ser fideos. Entonces el amigo Bolsonaro no entiende que hay dos ideologías de subordinación. Él cree que hay una sola. Si algún día entendiese que hay dos, entonces se convertiría automáticamente en un conductor del movimiento nacional como fue Getúlio Vargas, que entendía que había dos ideologías de subordinación. Mientras que no comprenda esto, mientras que siga mal asesorado, ideológicamente está frito, porque camina como un pato, un pato cojo. Doctor, otra vez en mi caso cayendo en las garras del encanto de la historia, Getúlio Vargas, gran presidente nacionalista brasileño, supuestamente murió suicidado en 1954. ¿Usted confronta esto? ¿Que fue No, suicidado y que no se suicidó? no, sí, se suicidó, Getúlio se suicidó, pero es un suicidio, digamos, inducido, porque no tenía Getúlio otra alternativa, no tenía ya otra alternativa. Lo que iban a hacer con él era un oprobio y él no podía permitir que lo ultrajaran, y lo iban a ultrajar, entonces tenía que suicidarse. Lo cual no quiere decir que Getúlio comprendiese todo, Getúlio no era, pero no comprendía todo, pero fue dentro del mundo lusitano, por haber nacido en la frontera de Argentina, por haber sido parte de ese mundo cultural creado por los jesuitas, en esas misiones jesuíticas donde él nació, es decir, un gaucho, un gaúcho, un hombre que sentía, como no había sentido ningún otro de Brasil, la libertad, la falta de libertad y la injusticia social, cosa que los otros en el norte no sentían, porque habían nacido en el esclavismo, habían sido ellos mismos esclavistas. Entonces él sentía el dolor de la injusticia social y por eso lo llamaron, se entienden en la favela, el padre de los pobres. Pero bueno, no es que entendía todo tampoco, porque él había sido formado por el positivismo. Entonces tenía limitaciones de comprensión. Pero lo mejor que dio el Brasil. Lo mejor que dio el Brasil. Es un caso increíble, realmente. Le cuento dos palabras a la gente. Alguien que fue presidente, como decimos los argentinos, de facto, presidente militar durante 15 años, 5 años después se presenta a elecciones y las gana, cosa un poquito impensable para una cabeza, mismo para, como usted dice, que hay que estudiar, para cabezas argentinas que no sepan mucho de la historia brasileña, que es bastante especial, ahí con el Estado Novo. Bueno, la verdad que un caso bastante... Se puede hacer un programa solo sobre Brasil y un programa solo sobre Getúlio, ¿no? Considerado en Brasil un dictador, todavía por sectores universitarios. En realidad fue el hombre que independizó al Brasil, ¿no? Sí, doctor, por mi parte, encantado. Quizás podríamos verlo para más adelante. En otra oportunidad, sí. Sí, por supuesto. Más o menos que andábamos por lo que habíamos hablado, que entendí que podía estar 90 minutos, faltaría unos 10 minutitos para los 90. ¿Algún mensaje final, algo que le haya quedado pendiente sobre globalismo y leyenda negra? Bueno, como comenzamos esta entrevista, ¿sí? El globalismo tiene, ¿no es cierto?, tres patas de subordinación, tres ideologías de subordinación.
tiene por un lado el libre comercio, por otro lado la ideología de género y por otro lado la hispanofobia. Y hoy hay una campaña gigantesca de leyenda negra para crear la hispanofobia, para terminar de destruir a las repúblicas hispanoamericanas, que ya son producto de la destrucción de la unidad, para volver a fragmentarnos, para convertirnos en segmentos anónimos del mercado mundial. Esa leyenda negra no se ajusta a la verdad histórica de forma absoluta, es absolutamente falsa, pero es el huevo de la serpiente. Y yo pido simplemente que se estudie, que se reflexione, que se vea, se entiende que tal genocidio no ha existido, que cuando el presidente de México alegremente habla de millones de muertos, no tiene conciencia del único estudio científico que se realizó sobre la población existente en América antes de la llegada de España, que fue el hecho por Ángel Rosenblatt, que efectivamente él demuestra que el llamado genocidio no existió nunca, que fue una gran construcción artificial. Bueno, simplemente los invito a esa reflexión, porque en esa reflexión se nos va la vida, es decir, se nos va la vida porque vamos camino a un subdesarrollo cultural, político definitivo y a una nueva fragmentación definitiva de todas las repúblicas hispanoamericanas. Doctor Marcelo Gullo Modeo, realmente un lujo su presencia en la caja de Pandora. Que lean mi libro, porque que lean mi libro, claro, ¿no? Que lean mi libro, Madre Patria, que es el que ha causado la ira del presidente de México, ¿no? Nunca dejó de estar en el epígrafe, en el banner, dicho mejor técnicamente, el nombre del doctor Marcelo Gullo, un currículum concentrado, por supuesto, en 2 líneas, que no nos tape toda la pantalla, que sería justicia, y la web del doctor Marcelo Gullo, http://www.marcelogullo.com. Más de una oportunidad pusimos la imagen ahí, bien prolija de su libro y de todas las habladurías del señor AMLO, como le dicen. Y bueno, doctor, ojalá que costó, pero se consiguió y que esta no sea la última oportunidad y que tengamos aquel programa sobre historia brasileña y alguno que otro más. Bueno, cómo no. Muchísimas gracias. No, doctor, un gran abrazo. Hasta luego. Esta ha sido otra noche de lujo por la presencia nada menos que de un autor especialista en política internacional y revisionismo histórico de primer nivel, como lo es Marcelo Gullo Modeo. Argentino él, nacionalista, de Santa Fe y pronto ahí a emprender una cruzada política en función de esto que estuvimos hablando. A ver si, en definitiva, en algún momento Argentina emprende una renovación moral y política, y sea Argentina, o sea quien fuere, pero no estaría mal que sea la Argentina, termina ahí haciendo de efecto contagio para todos nuestros hermanos hispanoamericanos y un poquito para que España se despierte. Aquella querida España, donde vivimos 3 años hasta marzo y ahora en Escandinavia, pero ¿haciendo qué? Y en Escandinavia viviendo por primera vez en nuestra vida lo que es la calidad de vida, lo que es un país sin pandemia, pero viviendo, pensando y trabajando, como hacemos todos los días, por Hispanoamérica y por cuestiones ya universales que ya me conocen, como la educación integral y la psicología también. Entonces, concluido nuestro episodio 78, en el día de mañana, 18:30, episodio 79 de la Caja de Pandora. Salud, educación integral y coaching estratégico. Será hasta entonces. Que descansen, no se pinchen con nada y hasta mañana.